Bienvenidos una vez más a Palabra con Hechos, donde traemos la palabra de Dios desde Génesis a Apocalipsis, que está respaldada por la ciencia, por la tecnología, por la historia y sobre todo por la profecía, que la profecía es la historia del futuro. Así que Dios nos dejó ya por escrito hace 2000 a 3500 años en las Escrituras todo lo que iba a suceder en los últimos tiempos. Y es un placer traer esta reflexión, aunque es bien difícil los tiempos en los que estamos viviendo, pero tenemos que anclarnos en la fe que tiene la palabra de Dios, porque dice que la fe viene por oír y por oír la palabra de Dios. Y cuando empiezas tú a escudriñarla y empiezas a leerla, entonces la palabra se vuelve vida. La palabra que está escrita se abre. Son las sagradas escrituras, pero se vuelve pan de vida para todo aquel que tiene oídos para escuchar. Y aunque a veces parece que está uno predicando en el desierto, Dios le da a uno cierta revelación para traer las cosas. Y en esta ocasión el tema de hoy va a ser lo que es cómo Dios va a juzgar lo que es el orgullo, lo que es la soberbia. ¿Cómo Dios lo va a hacer? Y para eso, pues vamos a irnos a varias de las escrituras que tenemos aquí preparadas para este tema. La soberbia y el orgullo es el día de hoy. Pero antes de empezar, vamos a hacerlo con una oración para que sea el Espíritu Santo el que traiga esa convicción a aquellos que van a oír esta palabra de Dios. Padre, llegamos a tu presencia pidiendo, Señor, que tu Santo Espíritu traiga, Señor, la convicción, traiga la unción que se necesita, Padre, para romper el yugo del pecado, que es la que tiene esclavizado, Señor, a aquellos que no te conocen y a aquellos, Señor, que estamos ya perseverando en las cosas tuyas. Ayúdanos, Señor, a protegernos de las trampas del enemigo, que son los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria del mundo, que son las cosas que Satanás usa para tentar a los hijos de Dios. Por eso te damos gracias por esta palabra. Unge, Señor, mis labios y unge, Señor, los oídos de aquellos que van a oír esta palabra, que esa palabra viene de ti desde hace muchos años por adelantado, de cómo tú vas a lidiar con la soberbia y con el orgullo de los individuos, de las naciones, de las ciudades y de toda la tierra. Te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, amén. Para preparar pues este mensaje, me fui a las escrituras que están en Proverbios 16, 18 y 19, dice así su palabra. Antes del quebrantamiento del hombre, viene la soberbia. Y antes de la caída del hombre, viene la altivez del espíritu. Y el verso 19 dice que es mejor humillarse en el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Es mejor humillarte en el espíritu que repartir tus despojos con los soberbios, porque Dios va a castigar el orgullo, va a castigar la soberbia, la prepotencia y la vanidad y la altanería de todos aquellos, ya sea individuos, ya sean naciones, ya sean ciudades, ya sean el cosmos, la tierra, el universo, porque todo está manchado por el pecado. Y dice que todos serán humillados con justo juicio delante de un Dios que es santo y puro. Porque eso es la palabra de Dios. Por eso es que cuando se trae la palabra de Dios que viene de las Escrituras, parece que se está predicando con una voz en el desierto, pero el propósito de estos videos es para preparar a aquellos que ya han tenido un encuentro con Dios para que estén listos para la segunda venida del Señor.
Porque el Salmo 138 nos dice que Jehová es excelso y Él atiende al humilde, mas al altivo lo mira desde lejos. Santiago 4:6 nos dice que Él nos da mayor gracia, pero Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. Mateo 23:12 nos dice que el que se enaltece va a ser humillado y aquel que se humilla será ensalzado. Por eso preparé este mensaje, porque hay individuos, hay ciudades, hay naciones y el mundo entero que se creen invencibles, se creen intocables, se creen expugnables. Y la palabra aquí expugnable viene del latín, que quiere decir expugnavis, que quiere decir que jamás serás sorprendido, jamás serás asaltado, jamás serás arrasado, jamás serás conquistado, jamás serás derrotado, jamás será destruido. Y también la palabra de Dios dice que Dios va a juzgar a los que son inexorables. Y inexorables viene también del el latín, que dice que Dios va a tomar a la fuerza algo en un proceso que no se puede detener, que no se puede parar, no se puede cambiar, no se puede contener. Entonces la palabra de Dios es para siempre y se va a cumplir, y se va a cumplir en el debido tiempo. Mira, hermano, la palabra de Dios se escribe en el tiempo Kairos, que es el tiempo eterno de Dios. Pero cuando se fusiona y cuando la palabra Kairos fusiona con el tiempo Cronos del hombre, que el hombre tiene principio y tiene fin, cuando la palabra eterna de Dios fusiona con el hombre, que tiene principio y fin, entonces las profecías se manifiestan de una manera natural. Todo lo que está escrito se va a cumplir, y mire, Dios va a cumplir lo que tiene escrito en su palabra. Los 3 o 4 ejemplos anteriores habla de la soberbia y del orgullo del hombre, de la altivez del espíritu, y cómo Dios dice que va a los humildes, les va a dar más gracia y va a enaltecer a los humildes, pero va a humillar a los que se enaltecen, a los orgullosos. Pero Isaías 14:15 nos dice, el verso 15 de Isaías 40, dice: he aquí que las naciones son como una gota de agua que cae en un cubo de agua. Una gota en un cubo, y como un polvo en la balanza. Así son estimadas las naciones. He aquí que Jehová, dice, hará desaparecer las islas como el polvo. Poderosa la palabra de Dios. Siéntate y calla y entra en tinieblas, tú, hija de Babilonia, de los caldeos, porque nunca más te van a llamar señora de reinas. Este es un ejemplo de cómo Dios está juzgando a los imperios. Este es el imperio babilónico que Dios lo juzgó en aquel tiempo. Y mire, interesante, porque si se va usted a la historia, y la historia está respaldada por la profecía bíblica, va a encontrar que el reino de Babilonia fue esplendoroso, fue grande, fue desde el 605 a.C. al año 539, que reinó por 68 años bajo el rey Nabucodonosor, pero fue conquistado por los medos y por los persas en el año 539 al 331. Y ese imperio duró más que el de Babilonia, aunque tuvo más esplendor el de Babilonia, porque era la cabeza de oro en el sueño de Nabucodonosor. Después vinieron el pecho y los brazos de plata, que es el imperio medo-persa. Y ese duró 208 años, pero fue conquistado por Grecia, que ese duró casi 399 años, del año 331 al año 165 antes de Cristo. Y después viene el imperio que más ha durado en la tierra, que era el antiguo imperio de Roma,
que ese duró desde el año 165 antes de Cristo hasta el año 476 de la era moderna después de Cristo. Y parecía que nunca iba a terminar. Pero, ¿qué pasó con Roma? Pues ya desapareció. Y nos lleva, porque este mensaje, yo vivo en Estados Unidos, como Estados Unidos ha sido el imperio más poderoso en la historia de la humanidad. Y estamos hablando de 1776 al 2026, que son 250 años. Pero ¿qué pasa si Estados Unidos se ha vuelto y ha pensado que es orgulloso, que es soberbio y que es prepotente, que es invencible, que es intocable, que es indomable? ¿Qué sucede? ¿Qué va a suceder? Porque Dios va a juzgar entre individuos como entre naciones, a todo. Pues para eso tenemos que irnos para atrás en la historia y ver lo que pasó. Pues vamos a estar viendo en el libro de Daniel, en el verso 4, del 29 en adelante. Este es en el capítulo 4, 29 al 33 de Daniel. Se nos narra un sueño que tuvo Daniel de un gran árbol que crecía y que llenaba toda la tierra. Y nos dice que ese gran árbol era el rey, era Nabucodonosor, y era su gran imperio que había construido. Pero en el sueño vio que ese árbol fue cortado hasta el tronco y solo quedó el tronco. Y en ese árbol se anidaban, dice, todas las aves de la tierra. Ahí bajo su sombra descansaban todos los animales del mundo, y ese árbol daba de comer a las aves del cielo. Era increíble el sueño, pero una voz le dijo que ese árbol sería cortado, y se le trajo a Daniel para que diera la interpretación de este sueño. Y Daniel le dijo, ese gran árbol eres tú, pero vas a ser cortado porque te hallaste falto delante de Dios por tu soberbia y por tu altanería. Pero Dios le dio 12 meses para que Daniel reflexionara en ese sueño. Y al cabo de 12 meses, dice, paseando en el palacio real de la gran Babilonia, el rey mismo se alabó y dijo, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué como casa real, como la fortaleza de mi poder y para mi gloria y para mi majestad. Y aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo que le dijo, oh gran rey Nabucodonosor, el reino te ha sido quitado de ti, y entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo vivirás, y será tu habitación, y comerás pasto como los bueyes, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y que Él da ese poder y ese dominio a quien Él quiere. En esa misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres y comía hierbas como los bueyes, y su cuerpo se mojaba como el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las uñas de las aves. Y le fue quitado el reino a Nabucodonosor hasta que pasó el tiempo y se humilló. Y después de que se humilló, reconoció que Dios es el único que puede dar y quitar, y que puede poner y que puede, porque tiene el control del tiempo y de las sazones en sus manos, y lo hace quitando y poniendo reyes. Cuando él reconoció eso, dice que su reino le fue restituido y fue mucho más grande que antes de que lo desafiara con su soberbia y con su orgullo. Por eso estamos orando por esta nación también en Estados Unidos, porque en los últimos 80 años ha surgido a la cúspide como el imperio más grande, intocable, porque un imperio, para que sea grande y que sea intocable, tiene que ser, exceder en varias cosas. Tiene que ser un imperio que sea fuerte, que sea
militarmente una superpotencia. Y en todos los ámbitos, en el ámbito natural, en el ámbito físico, en el ámbito lógico, en el ámbito espiritual, en el ámbito material, en el ámbito alegórico y metafórico. Tiene que ser una superpotencia con un ejército más grande que ningún otro en el mundo, con una marina y una naval que patrulla los 7 mares, una fuerza aérea que está superior a ninguna de las demás, armas de destrucción masiva, que ha sido lo que le dio a Estados Unidos la superpotencia que tiene. Entonces, es un poder industrial, es un poder financiero y económico, la tecnología, la ciencia, la política, la religión, todas esas cosas se dan en esta superpotencia que tiene una hegemonía sobre las demás naciones de la tierra. Pero la soberbia y el orgullo pueden ser su caída. Por eso es que estamos trayendo este video como una alarma para que despierte el pueblo de Dios y se vuelva en oración y en ayuno y en alabanza para proclamar la paz, porque necesita haber un gran avivamiento. Necesita que despierte este país para que pueda ser exonerado y salvado de los juicios de Dios que vienen. Gracias a Dios te damos. Entonces, Estados Unidos surgió como la superpotencia que jamás ha tenido el poder en la antigüedad, nadie más en la historia del mundo. Pero también empezó a ser la superpotencia en el entretenimiento mundial, donde ahora hay en Estados Unidos hay perversión, hay pecado, hay abominación, hay maldad, hay iniquidad. Y aquí es donde se dan las modas efímeras, las tendencias que están controlando al mundo, el materialismo que está controlando al mundo. Y es una potencia que está endeudada completamente y que es presa también de las adicciones, de los fármacos, de las hechicerías, como ahorita lo vamos a ver en el libro de Apocalipsis, la caída de la gran Babilonia. Lo más interesante es que todas estas cosas empezaron a decaer. Estados Unidos como gran potencia está decayendo desde los años 60, donde se prohibió la Biblia, que es la brújula espiritual para guiar al pueblo por el buen camino. Se empezó a prohibir la oración, se empezó a prohibir las Biblias en las escuelas. Entonces la decadencia empieza en las escuelas, en el hogar, en la familia, en las instituciones académicas, pero lo más triste de todo es que también ya llegó a la iglesia y la iglesia está en la apostasía más grande, donde la fe está cayendo. Entonces la Biblia te lleva a que tengas fe y la ciencia y la tecnología y la economía grande y el dólar se fue usado por Estados Unidos como la única forma de traer una orden social a Estados Unidos. Y se alejó de la brújula, como digo, que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que tenemos que anclarnos en sus leyes, en sus mandamientos, en sus estatutos, que guardemos esa ley en nuestro corazón y las inscribamos, Señor, hasta en la entrada de las puertas de nuestra casa, que la meditemos en ella mientras que andamos en el camino, mientras que estamos trabajando, haciendo nuestras labores cotidianas, que estemos siempre conectados a la vid, que es Jesucristo, a través de la palabra de Dios, guardar sus mandamientos. Todo eso está en el Viejo Testamento y en el Nuevo, y no puede haber Nuevo Testamento sin el Viejo. No puede haber cristianismo sin que haya en el Viejo Testamento
todas las raíces hebreas del judaísmo, porque las promesas están ahí por la nación que Dios escogió para que se nos diera a conocer la ley, los profetas, los salmos y llevarnos al ayo que es Jesucristo cuando Él vino a pagar por nuestros pecados. Entonces, todos esos valores, todas esas cosas que ocurrieron en la gran superpotencia en los años 60, vino a devaluar los valores internos y los valores externos de este país, convirtiendo a la verdad relativa como la norma en vez de la verdad absoluta de Dios. Y cuando eso pasa, entonces nos alejamos de Cristo, que dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando te alejas de esa brújula espiritual para guiarnos por el buen camino que es Jesucristo, y es el camino angosto que te lleva a la salvación, empezó ahora el orden social a desintegrarse, porque puso sus valores culturales, sus valores sociales en la ciencia y la tecnología como el medio de resolver todos los problemas, y se alejó de la palabra de Dios. Entonces, por eso traigo este llamado de atención, que Dios nos dijo que los soberbios, los orgullosos, los prepotentes serían juzgados con justo juicio. Y nos da ejemplos. Por ejemplo, estuvimos viendo lo que le pasó a la Gran Babilonia con el rey Nabucodonosor. Y en otra parte, en Isaías nos dice, Isaías 14 nos dice así en su palabra. El verso 9 al 15 nos dice en Isaías 14, que el Seol abajo se espantó de ti. Y ese es el lugar de los muertos, el Seol se espantó. Y dice que despertó a los que allá habían muerto. El espíritu de los muertos lo despertó en su segunda venida para que saliesen a recibirlo. Y los hizo levantar de las sillas a todos los principales de la tierra, a todos los reyes que habían muerto, a todos los reyes de las naciones, a los líderes, a los poderosos. Dice que Dios despertó el espíritu de ellos para que vieran lo que iba a hacer en su venida. Y todos ellos darán voces y dirán: ¿tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros? Increíble que no pudieran entender que la Gran Babilonia, dice, descendió hasta el lugar de los muertos por su soberbia, dice el verso 11, y por el sonido de las arpas y todo lo que estaban experimentando en ese gran imperio de la antigüedad, toda esa superpotencia por la que estaba pasando el gran orgullo de Babilonia bajo Nabucodonosor. Dice que toda esa superpotencia cesaría y se convertirían en gusanos, y la cama de estos reyes serían gusanos, y en gusanos se convertirían y serían enterrados junto con los gusanos en los que nos vamos a convertir, tanto los poderosos de la tierra como los líderes mundiales. Isaías 14:12 dice: ¿cómo caíste del cielo, oh gran lucero de la mañana? Cortado fuiste por la tierra, tú que destruías a las naciones y las debilitabas. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Ahí levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré al lado del norte, sobre las alturas de las nubes, y subiré y seré semejante al Altísimo. Pero el verso 15 nos dice: mas tú derribado serás hasta el lugar de los muertos, hasta el Seol. Y dice: a las profundidades del abismo. Estos son juicios para los imperios poderosos. Y aquí nos da, en Lamentaciones 4:6, nos da un ejemplo de cómo Dios va a juzgar a las ciudades. Porque dice en Lamentaciones 4:6, se aumentó la iniquidad
de la hija de mi pueblo, y vino a ser más que el pecado de Sodoma. Y dice, y fue destruida en un momento. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Verso 9, voy a repetirlo. Más dichosos. Y esto ya pasó, hermano. Esto es Lamentaciones, es la destrucción de Jerusalén. Al mismo pueblo elegido por Dios, porque no escucharon las amonestaciones del profeta Jeremías, que lloraba delante de Jehová por los pecados de su pueblo. Dice, más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Y mire lo que dice el verso 10, las mujeres piadosas cocieron a sus hijos, sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Pero así cumplió Jehová su enojo, dijo el verso 11. Derramó su ardor y su ira y encendió en Sión fuego que consumió hasta los cimientos. Y nunca los reyes de la tierra ni los que habitan en el mundo creyeron que los enemigos y el adversario entrarían por las puertas de Jerusalén. Por esta causa, los pecados de los profetas, las maldades de sus sacerdotes y la iniquidad del pueblo, Dios trajo esos juicios, dice, en medio de ella la sangre de los justos. Así que Dios está llamando al arrepentimiento, que dejemos atrás el orgullo. Nos está llamando a todos ahora mediante estos videos. Yo por eso los traigo, para que el pueblo de Dios, aunque parezca una voz que clama en el desierto, empiecen a oír la voz de Dios que les está diciendo, arrepiéntanse mientras aún haya tiempo. Vuélvanse a Jehová mientras pueda ser hallado, porque el tiempo de gracia está terminando. Y la iglesia debería ser más enfática en predicar todo esto. Apocalipsis 18:11 dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados ni reciba parte de sus plagas. Porque los pecados, dice, el pueblo han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Por lo cual, en un solo día vendrán estas plagas, muerte, llanto, hambre, y será quemada con fuego, porque todopoderoso es el Señor, Dios que la juzga con santo juicio, dice, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y han vivido en deleites, y lloran y se habrán lamentado cuando vean que el humo que sube del incendio donde Dios consumió a la gran Babilonia, dice el verso 10. Parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, ciudad fuerte, ciudad invencible, ciudad increíblemente fortificada, ciudad inexpugnable, que jamás sería sorprendida, asaltada, arrasada o quemada y destruida hasta los cimientos. Dice, pero en una hora vino tu juicio. Y los mercaderes de la tierra ahora lloran y se lamentan, porque hacían mercadería de oro, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda y de escarlata, de canela, de especias aromáticas, etcétera, aceite, flor de harina, trigo, toda clase de productos y toda clase de materialismo que se estaba dando. Frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas se habían enriquecido a costa de ella, se paran lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentándose y diciendo, ay de la gran ciudad. Estaba vestida de lino fino y de púrpura y de escarlata, adornada con oro, plata y piedras preciosas y perlas. Pero en una hora ha sido consumidas todas estas riquezas, dice, y veían cómo el humo de su incendio se veía
y se paraban lejos diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorándose y lamentando y diciendo: ¡ay de la gran ciudad, la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido con sus riquezas, pues en una hora fue desolada! Alégrense sobre ella. Aquí está lo que el Señor nos dice a su pueblo: alégrense sobre ella, cielos, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó al mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y la voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros, todas esas voces no se oirán más en ti, dice su palabra. Aleluya. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirán más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra. Por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y aquí la palabra hechicería quiere decir farmaquía. Es el origen lingüístico de la palabra hechicería. Y farmaquía es donde vienen los estupefacientes, los narcóticos, donde vienen todas las drogas legales y ilegales. Entonces, aquí nos dice que los mercaderes de la tierra hacían grandes fortunas con sus hechicerías, con sus farmaquías, con sus fármacos, estaban engañando a todas las naciones. Por eso es que Dios la destruyó en una hora, esa gran Babilonia. Isaías 24:36 dice que la tierra entera será vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo y enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Por esa causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esa causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres en la faz de la tierra. Estamos llegando a un punto de inflexión donde el Espíritu Santo ya no puede convencer al mundo de pecado, de justicia ni de juicio. Y fíjese lo que dice Apocalipsis 22:11. El que es injusto y sea injusto todavía más. El que es inmundo practique la inmundicia todavía más. Pero aquel que es justo practique la justicia, y aquel que es santo santifíquese todavía más. Ese es el punto de inflexión en el que estamos llegando. Y termino con esto, con los juicios que vienen por el orgullo, por la altanería. Termino con esto. Isaías 26 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Jehová guardará en completa paz a todo aquel cuyo pensamiento persevera en ti, porque en ti ha confiado. Confía en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos, porque él derribó a los que moraban en lugar sublime y humilló a la ciudad exaltada. La humilló hasta la tierra y la derribó hasta el polvo. Yo sé que estos mensajes no, no son escuchados. Viene siendo como los mensajes que traía el profeta Jeremías, pero es palabra de Dios. Está aquí. Y está llegando la hora donde Dios venga a tomar venganza, venga a tomar juicio contra un mundo pecador que rehúsa
arrepentirse. En el día del Señor dice que el Señor vendrá y arrasará sobre la faz de la tierra a todos los pecadores que no se arrepienten. Va a ser un día increíble. Pero estamos trayendo estos videos porque es la palabra de Dios. Yo solamente les leo la palabra de Dios con algunas de las cosas que están sucediendo ahora en nuestro tiempo para hacerlo relevante. ¿Será que Estados Unidos es la gran Babilonia de la que habla la Escritura? ¿O será metafórico, será alegórico? ¿O será que todas estas cosas están en el tiempo Kairos de Dios, pero cuando fusionen con el tiempo Cronos del hombre se van a hacer manifiestas? El día y la hora nadie lo sabe, mas yo te digo desde ahora, prepara tu corazón, porque lo que está escrito se va a cumplir, lo creas o no, te guste o no. Ha sido algo increíblemente una experiencia buena de traer estos videos, porque estos videos no los vas a escuchar en ninguna parte, ¿ya? Son pocas las voces proféticas que se atreven a traer la palabra de Dios que trae, como esas palabras de lo que le sucedió ya a Jerusalén en el libro de Lamentaciones, o lo que está escrito en Apocalipsis 18 para la gran Babilonia comercial y el capítulo 17 para la gran Babilonia religiosa. Y todas esas pues están escritas y el mundo piensa que son nada más fábulas, pero no. Yo creo que estamos cerca. Me despido con esta oración para que si tú haces esta oración puedas reconciliarte con Dios a través de Jesucristo mientras haya tiempo. Padre, yo me arrepiento de todos mis pecados y te pido, Señor, que hoy es el día de salvación, que hoy escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor, y que me guardes para que nadie lo pueda borrar de ti y yo sea de los invitados a la boda del Cordero, cuando suene la trompeta de Dios y los muertos en Cristo resuciten y los que habemos quedado seamos levantados y transformados y llevados, Señor, al tercer cielo y después regresar contigo para reinar por 1000 años aquí en la tierra. Eso es lo que yo entiendo de la palabra de Dios, eso es lo que yo les puedo compartir y con esto esa reflexión los dejo. Si has hecho una oración similar ahí, te arrepientes de tus pecados, le pides a Dios que te escriba en el libro de la vida y ahora quieres empezar a buscar a vivir para Dios, pues compra una Biblia y empieza a escudriñarla para que vayas creciendo en fe, en poder y en gloria. Hasta el próximo. Desde Chicago, Palabra con Hechos, Abelardo Rivera Villanueva.